Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día, miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saludamos desde esta cabina de Montemaría Radio y Televisión. Mi nombre es Fray Sergio, misionero de Jesús y de María. Pues que te saluden esta bonita noche desde esta ciudad de Tijuana, Baja California. Y por supuesto desde esta cabina de Montemaría Radio y Televisión ubicada en la colonia 3 de octubre. Te saludamos a ti que nos escuchas a través de la radio, la 1470M por supuesto, y a nuestros hermanos en internet de la página oficial www.montemaria.org. Por supuesto también tenemos en esta plataforma de Facebook este perfil de Montemaría Radio y Televisión para aquellos quienes decidan pues seguir esta programación a través de las redes sociales. Y bueno, pues de una manera diferida ya en su debido momento, también a nuestros hermanos que gusten visitar el perfil de YouTube de su servidor, pues lo pueden encontrar como Fray Sergio MJM. Les comparto nuestro número de WhatsApp para que ustedes puedan también ingresar ahí y dejarnos sus intenciones, saludarnos o si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues con gusto responderé. El número es el 664-371-2369. 664-371-2369 para aquellos de los cuales quieran pues comunicarse a través de esta aplicación de WhatsApp y con gusto le atenderé. Nos vamos rápidamente, ¿qué les parece ya a nuestro primer segmento que es el santoral del día de hoy? Y breves momentos regresaremos con lo que va a ser el evangelio que corresponde a este día miércoles, pues ya o vulgarmente como se dice, ombligo de la semana. Nos vamos pues a este primer segmento y regresamos. Les recuerdo que Dios es amor y les ama. El santoral de hoy. Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que la voluntad de Dios. Buenas noches, buenas noticias. Santa Clara de Asís. Nació en Asís en 1194. Era hija de la noble familia de los Sofrotuccio. La virtud alegre es contagiosa, y Francisco de Asís la conquistó para Cristo. A los 18 años, huye por la noche a la Porciúncula. Luego pasa a San Damián, en donde vivirá hasta su muerte. Se le unen unas compañeras, su sobrina y su mamá y su hermana, y conquista nobles y princesas. Francisco y Clara se completaban en una bellísima armonía. Se amaron en libertad de corazón. Entre ellos existió la más bella unión moral que pueda imaginarse. Clara como Francisco trajeron al mundo una nueva primavera y se desposó con la dama pobreza. Consiguió con fortaleza el privilegio de la santísima pobreza. Era un alma de oración. Cuando volvía de la oración, su rostro parecía más claro que el sol y sus palabras rezumaban dulzura. Sentí un gran amor a la pasión del Señor, a la Eucaristía, a la Virgen. Clara fue una huella de la Madre de Dios. Cristo renovó en Francisco su vida y su pasión. María renovó en Clara su humildad y su pureza. En la Pascua de 1253 cae enferma. La visita el Papa Inocencio IV de paso por Asís. Escribe su testamento: sed siempre enamorados de Dios. Sus últimas palabras: gracias, Señor, por haberme creado. Era el 11 de agosto de 1253. Inocencio IV preside los funerales. Su sucesor, Alejandro IV, la canoniza. Pío XII la nombró patrona de la televisión
por haber contemplado una noche, enferma en su lecho, la misa de la Porciúncula. Otros santos de hoy: Susana, Rufino, Alejandro, Filomena, Tiburcio. Muy bien, bueno, pues estamos de regreso. Gracias ahí a nuestros hermanos que, bueno, pues nos están siguiendo a través de los distintos medios de comunicación. Y bueno, pues también agradeciendo a nuestros hermanos que con gusto recibimos todas sus intenciones. A nuestros hermanos que nos siguen desde los diferentes partes del mundo, sea tanto el interior como el exterior de la República Mexicana. Vamos pues con la lectura del Evangelio que corresponde a este día 11 de agosto y nos dice lo siguiente. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 personas, para todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad, y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, mucho a veces hago referencia cuando escucho este evangelio a lo que va a ser la enseñanza, ¿sí? Lo que es la enseñanza, es decir, ¿qué conlleva una enseñanza? Conlleva un alumno y de un maestro, de un profesor, de un superior, de alguien que está siempre, pues, a cargo de un pupilo, ¿no? De un alumno, de un aprendiz. Y claro que la enseñanza requiere de ciertos métodos. Ahora lo conocemos como métodos, ¿no? Muy modernamente por la psicología, pero si bien esto existe ya desde hace muchísimo tiempo, podríamos no irnos tan atrás y poder dejarlo nada más en el tiempo o en la época de nuestro Señor Jesucristo, y vemos cómo Jesucristo enseña al pueblo, a sus discípulos, pero asimismo Él obedece y acata a un maestro superior que va a ser su Padre, que es nuestro Padre, que es Dios Padre. Y es interesante cómo de alguna otra manera tiene mucho que ver el poner de su parte por ambos lados, tanto del que enseña como el que está siendo enseñado. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, por ejemplo, de aquellas personas que han dejado, por ejemplo, el estudio y que después por ciertos años, no sé, 3, 4 años, o regresan al acto académico por, no lo sé, largo tiempo hasta ser adultos, y no sé si se han dado cuenta que cuesta un poco más, ¿no? Cuesta un poco más. Sin embargo, vamos al lado contrario de los jóvenes, o cuando fuimos jóvenes o adolescentes, ¿qué queremos hacer? Queremos dejar la escuela, ¿sí? Queremos dejar la escuela. ¿Por qué? Porque el mundo real, el mundo cotidiano, nos presenta precisamente algo que puede llenar nuestros sentidos o simplemente nos puede agradar, como por ejemplo el dinero, ¿verdad? El notado, por ejemplo, en adolescentes, en jóvenes, como de alguna otra manera tienden, sí, a poner todo su esfuerzo en la escuela, pero si de repente se presenta la oportunidad, por ejemplo, en vacaciones,
que empiezan a trabajar y que ven cómo es de agradable obtener dinero por un trabajo y que ya con su dinero pueden obtener sus propias cosas, claro, se van por esa finta y empiezan a irse por el lado, por así decirlo, fácil, ¿no? Porque también pues el trabajo no es fácil, pero sí de una manera que ellos puedan notar, ¿verdad? Que pueden obtener más cosas bajo un trabajo que obviamente que el dedicarle el tiempo a lo que va a ser pues la escuela, ¿no? Entonces es interesante como pues muchos de los que se han dejado incursionar, ¿no? Por lo que es el acto laboral, pues obviamente hacen por un lado los estudios. Claro, estoy hablando de jóvenes que tienen la posibilidad, porque habiendo aquellos jóvenes que no tienen de otra, sino más que trabajar, pues claro, ¿verdad? Esto es otra opción. Pero bueno, hablo nada más en el ejemplo de aquellos aquellos jovencitos que pues les gusta más el dinero que el aprendizaje, ¿no? Y esto obviamente entra pues en un error a temprana edad. Claro, ¿quién es el que ve o alcanza a distinguir este error? El joven, ¿no? ¿Quién es el que lo alcanza a distinguir? El adulto, ¿verdad? El padre de familia, quien mayormente le da ese consejo y le dice, no, ¿verdad? Regresa a tus estudios y llegará el momento en el que podrás saber de alguna otra manera pues recibir ese bien económico. Pero aquí el punto es que debe de estar pues aquel responsable, que debe de estar aquel que balancee esa falta de racionalidad, esa falta del deber pensar, esa falta del equilibrio en la vida. Y a esto me refiero precisamente, y quiero, no lo sé, enfatizar mucho a lo que va a ser la enseñanza de los padres de familia para con los hijos, ¿sí? Quiero aterrizar este evangelio con lo que va a ser la enseñanza de los padres de familia a los hijos. Cómo de alguna otra manera a veces los papás por ahí o nosotros como adultos, para con los más jóvenes, niños sobre todo, cometemos el gravísimo error de tratar de dirigirnos a ellos, de tratarlos tal cual somos nosotros. Es decir, pensamos que ellos de alguna otra manera son de nuestra misma edad y a veces nuestras exigencias pueden sobrepasar a su edad. Claro, quiero hacer una aclaración aquí. Yo no me estoy refiriendo a la nueva psicología que hay hoy en día. Esta nueva psicología que dice, dialoga con tus hijos y permíteles hacer lo que ellos quieran. No, ¿verdad? Yo no estoy con esta nueva era de la psicología que modernamente quiere cambiar esto, pero está en un error gravísimo y ahorita les explico por qué. Simple y sencillamente, nuevo método que va en contradicción, ¿no? Sin embargo, sí es un diálogo en el que te permita conocer, ¿sí? En el que te permita conocer a quién te estás dirigiendo, a qué tipo de persona, de ser te estás dirigiendo. Y es que aquí hay algo muy interesante. Hay un desconocimiento por parte de papá, de mamá, en cuanto a la naturaleza del joven, del niño o del adolescente. Hay un desconocimiento y esto es grave, porque hablando de un desconocimiento de papá, de mamá, para con los pequeños, que serían niños, jóvenes o adolescentes, se está hablando de que si hay un desconocimiento, pues en obvia razón, obviamente, hay un desconocimiento de cómo tratar con las nuevas generaciones, ¿sí? Y por lo tanto, pues nuestra enseñanza podría ser un fracaso, podría ser. ¿Y por qué digo podría? Porque bien nos amerita, primero, el don de papá y de mamá. Déjame decirte ahorita a ti, papá, mamá, que me estás escuchando, déjame decirte que este don que Dios te ha dado, el don de ser papá, el don de ser mamá, no todos lo tienen. No todos contamos con ser papá y mamá, ¿sí? Yo te lo puedo decir en mi caso. Yo decidí libremente
responder por esta vocación al sacerdocio. Y esto cada uno de nosotros lo comprendemos claramente, que nunca voy a saber qué es ser abuelito ni padre de familia. Simplemente no es mi vocación, ¿sí? Pero hay, en tu caso, quienes me estén escuchando, pues que respondieron también libremente a esa hermosísima vocación de ser padre y madre de familia, esposo, esposa, un bello matrimonio, que de alguna otra manera, así respondiendo a través de una libertad, ustedes han recibido un don maravilloso, ¿sí? Y que muchas de las veces también ustedes desconocen de lo que Dios les ha concedido, que es un gran poder de bendecir, de enseñar, de educar, de formar a esas nuevas criaturas que en su debido momento ustedes engendrarán, que en su debido momento ustedes tendrán, obviamente por este maravilloso don, esta maravillosa vocación que va a ser la del matrimonio. Y entonces, bueno, pues aquí hablamos de dos tipos de desconocimiento. Tanto el saber de lo que Dios te ha concedido como papá y como mamá, y también del desconocimiento de la estructura, vamos a decir así, de la etapa en la que se encuentran tus hijos. Vamos a hablar primero del desconocimiento de lo que va a ser, de lo que Dios te ha concedido. Primero, ya he dicho esto, que te ha concedido el don de ser papá y de ser mamá. ¿Dónde te dan ese famoso don? En el bellísimo sacramento de lo que va a ser el matrimonio. Otro don que va antes que la del matrimonio, el don maravillosísimo de ser hijo de Dios. ¿Dónde recibes esto? En el bellísimo sacramento del bautismo. Sí, el bellísimo sacramento del bautismo. Y tan solo pudiéramos parar ahí para poder explicar qué recibimos en el bautismo. Hemos recibido la fe, hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido la esperanza y hemos recibido la caridad. Fe, esperanza y caridad. Como también has recibido el Espíritu Santo. Hecho ya, ¿sí? Es un hecho ya muy relevante como para poder comprender que tu misión de verdad es muy importante. Porque el que tú tengas el Espíritu Santo significa algo muy interesante, que eres el portador de Dios, que eres aquel quien lleva y porta esta mayor bendición de transmitir el Evangelio, de transmitir un testimonio de vida, de transmitir el bellísimo amor de Dios, la infinita misericordia de Dios a través de tu persona, a través del don del matrimonio. El don de ser papá, el don de ser papá y la bellísima vocación del matrimonio. Entonces, aquí corresponde a un desconocimiento a que tienes el Espíritu Santo, un desconocimiento a que eres hijo de Dios, un desconocimiento a que tienes un poder magnífico como papá y como mamá, y que por lo tanto no sabemos actuar en esos momentos o circunstancias difíciles que conlleva la educación, la formación a los hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque comete un error tu hijo, comete un problema, o empieza a desviarse, o empieza a alejarse de Dios, y no sabemos cómo actuar o cómo responder. ¿Y esto a qué nos lleva? ¿A caer en la desolación, a caer en la preocupación? No, a recapacitar y que de alguna otra manera pues tú regreses o recuerdes de lo que se te ha concedido, de lo que se te ha dado, de que recuerdes lo que Dios te ha permitido como papá, como mamá, como hijo de Dios, como esposo o esposa. ¿Qué es lo que te ha permitido? Un gran poder. Un poder para bendecir, para rezar por ellos, un poder para proteger, un poder para interceder precisamente incluso, que es de hecho pues lo más importante, no solo en el sacramento de lo que va a ser el matrimonio, sino los demás sacramentos o las demás vocaciones que son la del sacerdocio o vida consagrada o la soltería. La de interceder, ¿sí? Por ahí hay muchos padres de familia que se desaniman, se vienen abajo, porque su hijo ya se fue de la casa antes de tiempo, que porque ya abandonó la escuela, que porque ya anda en malos pasos, que porque... Ok, el caso que sea,
el caso que sea. Vamos a poner ante el caso que sea a un solo Dios todopoderoso, del cual te ha hecho partícipe de un gran poder. Y este gran poder tú lo puedes realizar, tú lo puedes aceptar. ¿De qué manera? En la manera en la que realmente escuches, en la que realmente estés dispuesto a aceptar su voluntad. ¿Esto a qué te recuerda? A ver, ¿a qué te recuerda? De lo que acabo de mencionar. Si estoy hablando de que debes de tener estas características como papá, como mamá, como esposo o esposa, de escuchar a Dios, de obedecer a Dios, de aceptar la voluntad de Dios, ¿a qué te suena? ¿No te suena a que esas características le corresponden a un alumno? ¿No te suena que estas características le corresponden a un aprendiz? ¿No te suena que estas características le corresponden a un pupilo? Es decir, a alguien que está aprendiendo. ¿Y no te suena de que aquello a lo que me voy a someter no le corresponde a un maestro? ¿A un superior? ¿A alguien que sabe más que yo? Es precisamente lo mismo. ¿Sí? De lo que tú hagas con tus hijos, Dios está haciendo contigo. Entonces, hay algo muy interesante, que muchos de los padres se quejan, es que no obedeces, que no escuchan, no quiere ir a misa. Pero muchas de las veces nosotros no estamos abiertos a Dios. Estamos muy cerrados. Y por ello, por esta falta de disposición, por esta falta de escucha, no sabemos enseñar. ¿Sí? No sé si a ustedes les ha tocado de algunos profesores que se les dificulta la enseñanza, de que saben mucho. A mí me ha tocado algunos profesores que excelentes, saben muchísimo, tienen una inteligencia bárbara, pero se les dificulta el saber enseñar. Es que una cosa es saber y otra cosa es saber enseñar, ¿sí? O sea, una cosa es tener el conocimiento y otra cosa muy distinta es saber enseñar. Y yo creo que tú te has dado cuenta qué tan difícil es cuando te acercas a tus hijos, sea niño, sea joven o sea adolescente. Pero bueno, aquí por lo menos hablé ya de este primer punto, ¿no? ¿Qué necesito yo para poder tener el material suficiente, las herramientas suficientes para poder saber enseñar? Tener una entera disposición al maestro por excelencia, al psicólogo por excelencia, al dador, el autor de la vida, a Dios. Mi entera disposición, en mi corazón, en mi mente, en mi alma. Una entera disposición. De lo que tú me digas, yo quiero escuchar y yo quiero aprender. Y yo quiero aprender y escuchar para saber enseñar, ¿sí? Y esto, ¿dónde lo podemos adquirir? Hay algo que se llama la Santa Misa, el sacrificio, ¿sí? Y que muchos no hemos sabido valorar. Desgraciadamente, no hemos sabido valorar. Porque vamos a misa y ya me distrajo el niño que hizo ruido. Porque vamos a misa y ya me distrajo aquella persona que de repente le sonó el celular. Porque vamos a misa y si quiero confesarme, no, hay mucha fila y hace mucho calor. ¿Para qué? Porque vamos a misa y vemos la mosca pasar, pero menos la palabra de Dios que ya fue prolongada, que ya fue proclamada, ¿no? Porque vamos a misa y es que las bancas están muy incómodas. Es que vamos a misa y no comulgo, es que no me confesé, después me confieso, ¿no? Y no comulgamos. Entonces, no hay pues esa debida atención a su palabra. Imagínate, en la misa que tenemos, maravilloso alimento que va a ser su palabra. Él te está hablando directamente, a tu persona, a tu corazón. Y no lo escuchamos. Y después nos preguntamos, ¿por qué no podemos educar o saber enseñar? Porque simple y sencillamente no aprendimos del verdadero maestro. No aprendimos de sus enseñanzas. No sé si también les ha pasado. O sea, esto claro, créanme, no les pasa, o no estoy diciendo esto de dientes para afuera, a ustedes, ¿no? Me ha pasado, ¿no? E inclusive a mí mismo, no solo dentro de la misa, las clases, por ejemplo, de actualmente el seminario, de repente me distraje por un momento y ya,
me perdí del tema, me perdí de la tarea, me perdí de lo que sea. Y cuando me preguntan, pues quedo en una interrogante grandísima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me perdí, me distraje. Y es que eso sucede. Hay una distracción en mi vida. ¿Cuál es la mayor distracción de los padres de familia? Las preocupaciones, los problemas. ¿De quién? De tus hijos, ¿sí? Por lo regular, siempre en las intenciones que leo, recibo mayormente de las madres de familia que piden por la sanación, por la curación, por la liberación, por el arreglo de problemas de sus hijos, ¿sí? Y esto, digo, no estoy diciendo que esté demasiado mal, es normal. Yo sé que sí, somos humanos y cada uno de nosotros sabemos que podemos acatar a nuestros sentimientos, a nuestras pasiones, a nuestro ser humano, ¿verdad? Que nos pueden preocupar cosas, claro que sí. Pero eso es a lo que el Señor nos está invitando. Deja esto que te preocupa, deja esto que te distrae de mi voz, de mis palabras, que van dirigidas a tu corazón, que van dirigidas a ti, ¿sí? Para que aprendas de verdad, ¿sí? Y sepas enseñar. Y esto precisamente es lo que se nos va a dar dentro de la celebración de la Santa Misa. Un alimento, un manjar bárbaro. Tenemos la palabra de Dios. Si tienes la oportunidad, te puedes confesar antes o dentro de la misa y para poder estar preparado y recibirlo a Él en cuerpo y sangre propia y recibirlo directamente. Y hay personas que comulgan o comulgan en pecado y si no están en pecado comulgan pero andan platicando. O comulgan, se sientan y están viendo quién sabe cuántas cosas. Es decir, no están atentos a lo que el Señor quiere enseñarte y educarte en tu corazón. Y esto es algo grave. Es algo grave. ¿Por qué? Porque se ve ahorita reflejado, ¿sabes en dónde? No solo en sus vidas, ¿eh? Esto se ve reflejado en las nuevas generaciones. Esto se ve reflejado en nuestra nueva sociedad, llena de corrupción, llena de amargura, llena de animalismo, porque hoy ya no hay humanismo, hay animalismo, ¿sí? El sexo en extremo, los vicios del mundo en extremo, ¿sí? O sea, hay cuestiones ya muy graves en nuestra nueva sociedad. ¿Por qué? Porque no hay padres de familia, porque no hay buenos maestros que aprendan del maestro por excelencia, es decir, nuestro Señor Jesucristo. No hay esos buenos maestros que sepan enseñar, que a lo mejor sí, saben mucho de la vida porque han recorrido camino y eso de verdad se les aplaude, porque para eso están también los padres de familia. Enseñan aquello que de alguna otra manera aprendieron conforme a la vida. Ustedes saben que la vida no es fácil, la vida es muy difícil, ¿sí? Y más si eres joven. ¿Por qué? Porque es una etapa que corresponde naturalmente, ¿sí? Una etapa en la que corresponde naturalmente a la irresponsabilidad, a la inmadurez. Es decir, al no tener experiencia de nada. Y si no sabes nada, la vida te puede tragar o te puede enseñar, pero a golpes. Y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Pero aquí viene otro de los problemas que muchos padres de familia pueden o han realizado por esta falta de escucha a Jesucristo nuestro Señor, esta falta de buena alimentación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese otro problema? El exceso o el mayor problema que podemos tener, la sobreprotección en los hijos, ¿no? Hacerle todo a los hijos. ¿Por qué? Porque no quieres que sufras, no quieres que pase por problemas, no quieres que, no quieres que padezca tanto. Y hasta un cierto punto podría ser normal. ¿Por qué? Porque somos humanos y nos duele que nuestros seres queridos pasen por algo malo, ¿no? Y aquí hago la pregunta abierta. ¿Cuántos padres o madres de familia les duele, les cuesta ver a su hijo fracasar? Ver a su hijo lejos de Dios.
Ver a su hijo en las drogas, en el vicio, por supuesto que duele. No estoy diciendo, ay, ofrézcanlo y ya se acabó. No, duele, cuesta. Pero yo les hago otra pregunta quizás en la que les pudiera hacer reflexionar. ¿Qué preferirías? ¿Actuar ahorita y quizás sí, que a lo mejor te sacara una lágrima por ver a tu hijo sufrir, a que en un futuro esa lágrima que a lo mejor hoy tienes pudiera multiplicarse en un llanto por perder a tu hijo? Déjame te explico. Aquella madre de familia que cuida mucho a su hijo, a su pequeño niño de 30 años, por ejemplo. Hay casos así, ¿sí? En el que ya embarazó a la pequeña, a la jovencita. Vamos a poner el caso de 15 años, ¿no? Ya embarazó a la jovencita. Y allá anda mamá diciéndole, no, vente tú y tu futura esposa, tráetela también. ¿Qué está haciendo ahí mamá? O el papá. ¿Qué está haciendo ahí el papá? Está sobreprotegiendo. Está haciendo de su hijo un fracasado. Está haciendo de su hijo un desgraciado. ¿Sí? Un irresponsable. Está haciendo de su hijo un bueno para nada. Y eso va a ser toda su vida, si le sigue solucionando los problemas. Pensamos que vamos a estar para siempre. Papá, mamá, sí, has recibido un don maravilloso, pero déjame decirte que eres humano, que eres mortal. Un día no vas a estar. ¿Qué va a pasar con tu hijo o tu hija que nunca conoció a Dios por tu boca o por tus hechos? ¿Qué va a pasar con tu hijo o tu hija que nunca conoció la fe? Va a sufrir más de lo que piensas. Por eso es importante que aunque cueste y duela, hijo, has hecho esto, responde, adelante. ¿Sí? Sí, me duele con todo mi corazón, pero no puedes vivir bajo este mismo techo. Responde por tus actos. Enséñenle a sus hijos que cada acto tiene una consecuencia. Cada acto tiene una consecuencia y ellos deben de conocerlo. Si su acto fue malo, la consecuencia va a ser mala y hay que reparar y hay que sanear. ¿Sí? Ay, Fray, pero ¿qué voy a hacer si ya lo saqué de mi casa? Ahora, ¿cómo voy a evangelizarlo? Reza por él. Reza por él. A veces minimizamos la oración. A veces desvaloramos la oración. Pensamos que la oración no tiene gran poder. Qué falta, qué error, ¿no? Tan grave. Pensamos que la oración no tiene gran poder. ¿Por qué? Porque le damos más sentido a la preocupación, le damos más valor al problema, le damos más valor a mi protección. Yo soy tu madre, yo te voy a proteger. No, la oración es más poderosa que tu poder como ser humano, como ser madre o padre de familia. Así tu hijo esté pasando por unas bárbaras. La oración llegará a la conversión de tu hijo. ¿Sí? Y si no llega a la conversión, llegará un momento en el que se acerque al arrepentimiento. ¿Sí? Así sea el último día de su vida. Pero ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Tener a tu hijo ahí contigo a fuerzas o tener ahí contigo a tu hijo sobreprotegido? ¿O tener la dicha de que un día esté en el reino de los cielos? Llegue a la vida eterna. Porque esa es la misión de ti, papá y mamá, que te corresponde, que tus hijos lleguen a la vida eterna. Que no solo tú llegues, sino que también tus hijos. Ahora quiero pasar al segundo punto. El primer punto era el desconocimiento del por qué no puedo enseñar. Pues porque no tengo una entera escucha, una entera docilidad a Dios mismo, a su palabra, al verdadero alimento que es la Eucaristía. Segundo punto, ¿cómo puedo comprender a mis hijos? Debemos primero comprender por el lado humano. ¿Qué etapas tiene el ser humano? Prenatal, natal, niñez, adolescencia, juventud, ser adulto, tercera edad. ¿Sí? ¿Qué etapas te encuentras tú? Escoge una de ellas. ¿Sí? Vuelvo a repetirlas. Prenatal, natal, niñez, adolescencia, juventud, ser adulto, tercera edad. ¿Qué etapa te encuentras tú?
Ahora pregúntate, ¿qué etapa se encuentra tu hijo? ¿Es niño? ¿Es adolescente o es joven? Déjame te explico la naturaleza de cualquier ser humano, en cualquiera de las etapas que se encuentre. El ser humano tiene, la formación del cerebro del ser humano está formada por 4 lóbulos. Esto nos lo dice la ciencia de la psicología. Está formada por 4 lóbulos, nuestro cerebro, y se construye de atrás hacia adelante. Yo voy a nombrar nada más el último lóbulo, que se llama lóbulo frontal. Precisamente su nombre, como el nombre lo dice, lóbulo frontal está hasta el frente. Es el último, el 4 lóbulo. Dijimos que se construye de atrás hacia adelante. Según la psicología nos dice, la niñez está como por aquí, la adolescencia y juventud está como por la mitad, y el ser adulto llega hasta el 4 lóbulo. ¿Qué contiene el 4 lóbulo? Contiene juicio, raciocinio y madurez. Juicio, raciocinio y madurez. Si dije que por aquí a la mitad se encuentra, es decir, me refiero a que cuando lleva de construcción nuestro cerebro a la mitad se encuentra la etapa ya sea de la niñez, ya sea de la juventud y la adolescencia. ¿Qué lóbulo me está faltando? No es que no lo tenga, sí lo tiene, pero está en construcción, todavía no lo termina de construir, ¿sí? ¿Qué lóbulo me está faltando? El frontal, ¿no? ¿Y qué dije que contiene el lóbulo frontal? Juicio, raciocinio y madurez. Si yo comprendo esto, puedo concluir que mi hijo, mi hija, niño, adolescente o joven, tiene juicio, raciocinio y madurez, pero a una cierta medida, ¿sí? No lo tiene al 100%, lo tiene a una cierta medida. Imagínate un niño que le digas, ¿sabes qué, mijo? Pues ándale, un niño, no lo sé, de 4 años. Un niño de 4 años. Ándale, mijo, a trabajar, ¿sí? A trabajar, mijo, porque pues hay que comer. Un niño de 4 años. ¿Pondrías a trabajar a un niño de 4 años? Y tú dices, a lo mejor, sí, está bien. Lo pones ahí a acomodar la casa. Ah, ok, no. Ponle que cargue cajas pesadas, ¿sí? Súbelo al techo, a que limpie el techo. ¿Lo harías? No, ¿verdad? Pues a veces así nos comportamos. Tenemos una falta de desconocimiento en la naturaleza de los jóvenes y adolescentes. Y queremos tratarlos tal cual, a nuestra medida. Imagínate que Dios nos tratara a su medida. No, pues yo creo que no estuviéramos aquí, ¿no? O estuviéramos ya así demasiado exhaustos, ¿no? O desde cuándo no estuviéramos. Que Dios nos tratara a su medida, no se podría. ¿Sabes qué hizo Dios? Se rebajó a nuestra naturaleza humana. ¿Cómo lo hizo? A través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Para que nosotros comprendiéramos su lenguaje, para que nosotros comprendiéramos cómo se hacen las cosas, tuvo que abajarse Dios Padre. ¿Qué naturaleza tiene Dios Padre? Ser divino, 100% invisible, 100% divino. No se puede ver, ¿sí? Es 100% divino. Decía un padre que me dio clases de teología fundamental, no soportaríamos, fíjate bien lo que voy a decir, no soportaríamos la presencia de Dios Padre, no la soportaríamos. ¿Qué tuvo que hacer Dios Padre? Se abajó, se hizo hombre, se hizo carne. ¿Para qué? Para que nosotros comprendiéramos cuál era el camino y hasta qué finalidad tendríamos que haber llegado. Es decir, para que nosotros comprendiéramos su enseñanza. Para que comprendiéramos su enseñanza. De esto a lo mejor ustedes lo comprenderán en el ejemplo de los buenos maestros de los cuales yo les hablaba. Hay unos maestros buenísimos, que en lo particular yo dije, ay caramba, qué maestros. Un profesor que me tocó que me dio clases en el seminario también,
Él era, no, pues ya sí no, ¿verdad? Era pedagogo, era psicólogo y no sé cuántas maestrías más había hecho, que de verdad nos daban 3 horas de clase. Y les digo una cosa, no se sentían. Había profesores que nos daban 3 horas de clase y era horrible, era pesadísimo. Era estar ahí así como que aguantando, ya, por favor, párele. Había un profesor, del cual les hablo, que 3 horas se te iban rápido. ¿Sí? Era un buenísimo maestro, que sabía llegar al entendimiento del pupilo, del alumno. Sabía llegar al entendimiento del alumno. Pues así fue Dios. Quiso llegar al entendimiento, una cosita así del hombre, para que comprendiéramos su enseñanza. Y tuvo que hacerse hombre, ser humano. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que bajarnos un poquito a nuestro nivel. Y tenemos que llegar al nivel de ellos, de los niños, de los jóvenes y de los adolescentes. Pero ojo aquí, ¿eh? No te me vayas a perder. Porque como dije hace el principio de este programa, hay una nueva psicología que dice, sí, bájate al nivel de los jóvenes, de los niños y de los adolescentes y haz lo que ellos te pidan. No. Espérame poquito. Te vas a bajar, sí, pero para que ellos te comprendan, no para que tú les hagas caso. Tú eres un papá, tú eres una mamá. Por favor, no me cometas el error. Por favor, papá y mamá, no me cometas el error de decirle a tus hijos, yo soy tu amigo. Porque no eres su amigo. No te abajes tanto tampoco. No pierdas el título que Dios te ha dado. No pierdas el don que Dios te ha concedido. Porque eres su papá y su mamá. Punto. Tú no eres su amigo. Amigos tiene muchísimos. Y eso, si ellos quieren, van a ser papá. Pero tú eres padre de familia o madre de familia. Punto. No eres su amiga, no eres su amigo. Eres su papá y eres su mamá. ¿Sí? Una cosa es abajarte, pero otra cosa es rebajarte, ¿verdad? No, tú te vas a bajar. Mediante este bajamiento, ¿qué va a haber? Lo que Dios hace a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué hace con nosotros? El diálogo. Habla. ¿Sí? Transmite. Llega al corazón de cada uno de nosotros. Y no solo habla con palabras, habla con hechos. Cuando tengas la oportunidad, en su debido momento, primero que nada, fíjate lo que vas a hacer. Ponte en oración. Trata primero que nada de estar en una entera relación con Dios. ¿Sí? Estoy hablando para aquellos padres o madres de familia que tengan por ahí un problema con sus hijos. Primero que nada, trata de estar en una entera relación con Dios. Ve a misa, por lo menos de cada domingo, ¿sí? Confiésate, comulga, escucha el evangelio o las lecturas de ese día. Trata de alimentarte directamente de eso. Segundo paso, ponte en oración. Ponte en oración con tu Dios. Señor, dame las palabras que necesito para poder educar, formar a este hijo tuyo. Tercer punto, cuando llegue el momento del diálogo, si son 2 o más, de tus hijos con los que quieres hablar, primero habla por separado, no hables todos juntos. Porque luego se puede malinterpretar, a él lo regañaste menos, a mí más. No, habla por separado. ¿Sí? Y si quieres, después todos juntos, pero primero por separado. Cuarto punto, en el diálogo, aclara las cosas. Es decir, explica y sé claro en la situación, la que sea que esté pasando. Hijo, mira, fíjate que tú hiciste esto, a mí me parece así, yo creo que esto está pasando, hay una consecuencia, hay un problema con esto que está... O sea, explícate. ¿Por qué? Porque luego no falta que luego se van a topar con hijos muy preguntones, ¿sí? Y eso está bien. Esto no significa que vas a perder autoridad, al contrario. Porque luego tus hijos te dicen, ¿pero por qué está mal? Y tú le dices, porque sí. Esa no es una respuesta. Eso no es una explicación. Eso no te va a llevar a una buena educación. Eso te va a llevar a que ellos busquen la respuesta en otros lugares, menos contigo. Entonces, explica y sé clara, ¿sí? Porque luego aquí viene papá y mamá con el padrecito
Padre, fíjese que pasó esto y esto y esto. Ah, ok. ¿Y tú qué crees? No, pues yo digo que así, así, así. ¿Y por qué no se los dices? A veces como que se nos traban las palabras, ¿no? Se embotan las palabras cuando queremos hablar con los hijos. No, por eso te digo, primero, prepárate. Trata de luchar, de estar en estado de gracia, comulga, asiste a misa, pues como tal, escucha muy bien la palabra de Dios, prepárate con una oración y ahora sí, habla con tus hijos. Y ese momento que tengas con ellos, fíjate bien, hay una regla de oro que debes de respetar, papá y mamá. Sí, das una apertura al diálogo, pero la última palabra, esta es la regla de oro que debes de escuchar muy bien. La última palabra la vas a tener tú, no ellos. El diálogo no significa de que ellos van a mandar o ellos van a decidir, no. Sino que de que tú pongas, como decimos vulgarmente, las cartas sobre la mesa. Es decir, que ponga las cosas claras. ¿Sí? Que ponga las cosas claras. El problema que sea, no importa. Y por último, quinto y último punto. Cuando tengas a tus hijos ahí en sus camas, en sus cuartos, en sus recámaras, dormidos, imponles las manos. Cuando estén dormidos, acércate, impon las manos. Si se puede el matrimonio junto, mejor. Es decir, papá y mamá. Si nada más es papá, si nada más es mamá, no importa, está bien. Pero lo importante es imponer las manos. Ese último punto. Bendice a tus hijos. Porque Dios te ha dado el don maravilloso de papá y mamá, vuelvo a repetir. ¿Quién más lo tiene? No todos. Yo no lo tengo. Tú puedes hacerlo. Impon las manos y bendice a tus hijos. Ora por ellos. Intercede por ellos. Y vas a ver cómo esta enseñanza que el mismo Cristo ha transmitido a tu corazón, lo transmitirás a ellos. Y recuerda que Dios no nos obliga a seguirlo. No vayas a cometer el gran error de obligar a tus hijos. No les digas, vamos a ir a misa. No, hijo, vamos a misa. ¿Sí? Oye, pero es que, hijo, vives bajo mi techo, yo soy tu mamá, yo soy tu papá, respeta mi autoridad. Vamos a misa. ¿Sí? Y no es tampoco, vuelvo a repetir, de obligar, porque el Señor no nos obliga a seguirlo. Ya llegará el momento, si tu hijo sigue renuente, si tu hijo sigue terco, si tu hijo sigue ahí enfadado, que no quiere ir, no quiere asistir a misa, o no quiere acercarse a Dios, o no quiere entender del problema que ha cometido, como dije hace unos momentos, insiste en la oración. Es poderosísima la oración de un padre y de una madre de familia. A eso nos lleva precisamente la enseñanza del día de hoy del Evangelio que corresponde a este día. Espero te haya ayudado, te haya servido. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, mándamela a mi Facebook. Puedes encontrarme como Fray Sergio MJM. Saludo con gusto aquí a nuestros hermanos que nos mandan sus intenciones, sus saludos. Tenemos a Isidora Zambrano, también para Alicia Rivera, que dice: buenas noches, pide oración por los enfermos, en especial por su hermano Miguel Ángel Rivera, por su hermano Miguel Ángel Rivera, gracias. María Yolanda Gómez Cruz, también por María Yolanda, es la misma. Lupita Guevara, también para Mari Morales, con gusto también para Sofía Rivera y también para Eduardo nada más. Mayra Félix Obeso también dice buenas noches a todos los presentes. Manuel López, saludos también. Y hasta aquí digo, por lo menos en Facebook son todas las intenciones. Mis hermanos, pues yo me despido de todos ustedes, como acostumbramos al final de cada programa, siempre compartiendo este bellísimo mensaje, este bellísimo lema que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María siempre compartimos a lo largo de la programación, recordándote que Dios es amor y les ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Montemaría Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.